Bueno, seguimos con el curso. Vamos ya con esta segunda parte del módulo 5 y sin más, como siempre, vamos a ver el índice. En este caso lo que vamos a ver en particular es la asociación entre dos variables cualitativas. Vamos a ver la interpretación del odds ratio y su intervalo de confianza. Y por último vamos a ver por encima el test de chi cuadrado de Pearson y el test exacto de Fisher. Que nadie se asuste porque no lo vamos a calcular a mano. Y por último, en la parte 3 de este módulo, nos quedaría las prácticas con el programa de Recommender. Bueno, como ya hemos dicho en varias ocasiones, cuando queremos ver la asociación entre dos variables cualitativas, tenemos que emplear el test de chi cuadrado de Pearson, cuando el tamaño de la muestra es grande, y el test exacto de Fisher. Aquí nos da un poquito igual el tamaño de la muestra, ya sea la n grande o pequeña. Hay que decir que cuando el tamaño de la muestra es grande podemos aplicar los dos tests, el test de chi cuadrado y el test exacto de Fisher, y cuando el tamaño de la muestra es pequeño solo podremos aplicar el test exacto de Fisher. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que queremos comprobar si hay relación entre fumar, si una persona sí fuma o no fuma, y tener cáncer de pulmón. La hipótesis nula sería que las variables son independientes, es decir, la proporción de cáncer en las personas que fuman es igual a la proporción de cáncer en las personas que no fuman. Y la hipótesis alternativa es que las variables son dependientes. La proporción de cáncer de fumar es distinta, de la proporción de cáncer, en las personas que fuman es distinta a la proporción de cáncer en las personas que no fuman. Entonces nosotros con estas dos variables podemos construir una tabla de contingencia 2×2, una tabla de doble entrada, como la que tenemos aquí. Pondríamos, por ejemplo, por las filas la variable fumar y en columnas la variable cáncer. ¿Qué tenemos? Pues aquí, por ejemplo, tenemos 40 personas que sí fuman y tienen cáncer. Tenemos 90 personas que no fuman y no tienen cáncer. Lo podemos poner de esta forma: A, B, C y D. Entonces, cuando tenemos una tabla de 2×2, podemos calcular la odds ratio, que es una medida de asociación entre dos variables cualitativas. Entonces, la odds ratio es el producto de A por D, una diagonal, dividido por la B por C, que sería la otra diagonal. El valor mínimo de la odds ratio es 0 y el valor máximo es infinito. La odds ratio no puede tomar valores negativos. En función del valor de la odds ratio tenemos tres interpretaciones, tres significados. Si la odds ratio es mayor que 1, la exposición es un factor de riesgo. En este caso diríamos que fumar es un factor de riesgo. Si la odds ratio es menor que 1, decimos que la exposición es un factor protector. Y si la odds ratio es igual a 1, la exposición es indiferente. Es decir, en este caso nos daría igual fumar que no fumar. Entonces, aquí lo importante es fijarse bien cómo está colocada la tabla. Es decir, aquí tenemos sí fumar, no fumar, sí cáncer, no cáncer. ¿Veis que coinciden sí exposición, sí evento? Entonces, si calculamos la odds ratio haciendo el producto en cruz, 40 por 90 dividido entre 60 por 10, que lo tenemos aquí un poquito a la derecha, nos da que el resultado es 6. Como la odds ratio es igual a 6 mayor que 1, decimos que fumar es un factor de riesgo. Podríamos decir que fumar ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 6 veces superior respecto a las personas que no fuman. Entonces aquí estamos comparando los que fuman con respecto a los que no fuman. Este es el caso que hemos visto, la tabla colocada de esta forma. Pero también la tabla la podemos colocar de esta forma: no fumar en la primera fila y no cáncer en la primera columna. Y sí fumar y sí cáncer en la segunda. Entonces, si calculamos la odds ratio, sigue siendo 90 por 40 dividido entre 60 por 10, que sigue siendo 6. Fijaros que coinciden en ambos casos, coinciden el positivo primero, negativo segundo, negativo segundo. Aquí en este caso negativo primero y negativo segundo, positivo segundo, positivo segundo. Esto es importante, ¿vale? Porque vamos a ver qué pasa ahora cuando mezclamos y no guardamos un poquito el orden. En la columna tenemos primero sin cáncer y luego no cáncer. Y en las filas hemos puesto primero no fumar y luego sí fumar. Entonces, si yo ahora calculo el odds ratio, multiplico 10 por 6 dividido entre 40 por 90. ¿Qué me da? 0,167. Como es menor que 1, ojo, decimos que el no fumar es un factor protector respecto a tener cáncer. Recuerdo, interpretamos lo que es la primera columna. Que nadie piense ahora que fumar es un factor protector. Ojo, porque la primera categoría es no fumar.
Entonces, en este caso, diríamos que no fumar ofrece una ventaja de desarrollar cáncer 0,17 veces superior respecto a fumar. ¿0,17 veces superior? Sí, porque cuando estamos multiplicando por una cifra menor de 1, que es 0,17 en este caso, significa una disminución del riesgo. Es decir, una cifra menor que una cifra multiplicado por 0,17 siempre va a ser menor que x, siempre y cuando x sea positivo. Y en este caso hemos dicho que el odds ratio es positivo. Entonces también hay que tener en cuenta que si fumar es un factor de riesgo, no fumar va a ser un factor protector. Lo mismo de la otra forma, lo que sería el caso 4. Si tenemos sí fumar en la segunda columna y no fumar en la segunda fila, calculamos el odds ratio, 6 por 10, dividido entre 40 por 90. Nos vuelve a dar 0,167. Igual que antes. Entonces en este caso sería no fumar, es un factor protector respecto a sí cáncer, perdón. Repito, no fumar es un factor protector respecto a tener cáncer. En el caso 1 estamos comparando fumar respecto a no fumar. Y en el caso 3 y 4 estamos comparando no fumar respecto a fumar. ¿Qué relación hay entre estos dos números? Bueno, muy fácil, pues que uno es el inverso del otro. Si hacemos 1 entre 6 da 0,167. Y si hacemos 1 entre 0,16666 periódico, nos va a dar 6. Entonces, tener cuidado, lo único, para que os fijéis, para que interpretéis bien los datos y que nadie diga que en este caso, que puede ser 3 y 4, que fumar es un factor protector. En este caso sería no fumar es un factor protector respecto a tener cáncer. Vamos a ver los intervalos de confianza, en este caso del odds ratio, pero cuando hablamos de la media van a funcionar de forma similar. Un intervalo de confianza se suele construir al 95%. Entonces, es un rango de valores en el que nosotros confiamos que esté contenido el parámetro poblacional, que esté contenido el verdadero valor del odds ratio en la población. Entonces, imaginar que tenemos un odds ratio de 6 y construimos el intervalo de confianza que nos da 2,79, 12,91. Entonces, la interpretación sería que tenemos una confianza del 95% en que dentro del intervalo 2,79, 12,91 está contenida la verdadera odds ratio poblacional. Dicho de otra forma, os seguimos con la explicación. Seguimos con la explicación del intervalo de confianza. Si tomamos 100 muestras de una misma población, vamos a obtener 100 odds ratios. Y por lo tanto vamos a obtener 100 intervalos de confianza, pues construidos en este caso al 95%. Entonces, de estos 100 intervalos de confianza, 95 de estos 100 van a contener al verdadero parámetro poblacional, en este caso al verdadero odds ratio poblacional, y 5 de ellos no. Entonces nosotros vamos a confiar en que nuestro intervalo sea uno de los 95 intervalos de cada 100 que sí contiene el verdadero valor poblacional. Si lo llevamos a este ejemplo, si decimos que 5 de cada 100 es lo mismo que decir de 1 de cada 20. Es decir, si yo construyo 20 intervalos de confianza, pues posiblemente 19 sí van a contener al verdadero valor poblacional, que en este caso viene representado por esta línea de aquí, y uno de ellos, que en este caso va a ser el intervalo de confianza de la posición 11, no va a contener al verdadero valor poblacional. Pero nosotros no vamos a saber qué intervalos contienen al verdadero valor y cuáles no. Entonces, por eso decimos que nosotros, como confiemos en que nuestro intervalo es uno de los 95 intervalos que sí lo contienen. Pues, por ejemplo, vemos que este intervalo lo contiene aquí, ¿no? Esta raya horizontal es el valor, y si el intervalo de confianza lo corta, significa que lo contiene. Entonces, como veis, todos lo contienen, menos este 11 de aquí. Entonces, eso es un poco la interpretación del intervalo de confianza. Y normalmente se dice que los que nosotros construimos van a ser uno de estos 95 que sí lo contienen. ¿Qué pasa? Que de cada 100 veces que a lo mejor rechacemos una hipótesis nula y aceptamos la alternativa, pues 5 de ellas nos vamos a equivocar. Que 5 de ellas, por decirlo así, nos va a tocar este intervalo de aquí. Seguimos con la interpretación del intervalo de confianza del odds ratio. Imaginar que tenemos un ejemplo, que el odds ratio vale 2 y tenemos un intervalo de confianza que es 1,25, 3,75, que vendría expresado aquí. La odds ratio es mayor que 1, entonces la exposición es un factor de riesgo. Pero además, añadimos,
como el intervalo de confianza no contiene el valor 1, veis que el valor 1 queda aquí por debajo, queda hacia la izquierda, entonces decimos que el resultado es estadísticamente significativo y si calculásemos el p-valor sería menor de 0,05. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 1 no está contenido en el intervalo de confianza. Entonces, en este caso, la odds ratio posiblemente es muy probable, es muy probable que obtenga un p-valor por debajo de 0,05. El ejemplo 2. Seguimos teniendo una odds ratio de 2 y en este caso el intervalo de confianza es 0,8425. La odds ratio mayor que 1, entonces la exposición es un factor de riesgo. Pero en este caso el intervalo de confianza contiene el valor 1, por lo tanto el resultado no es estadísticamente significativo, que equivale a decir que el p-valor es mayor o igual de 0,05. ¿Por qué? A ver, yo aquí veo, nosotros decimos que la odds ratio poblacional puede estar en este tramo, pero yo no sé si voy a caer en este tramo rojo, que es un factor de riesgo, o en el tramo verde, que es un factor protector. Por lo tanto, decimos que el resultado no es estadísticamente significativo. El ejemplo 3, la odds ratio 0,7 y su intervalo de confianza 0,55-0,95. La odds ratio menor que 1, la exposición factor protector. El intervalo de confianza no contiene el valor 1, por lo tanto el resultado es estadísticamente significativo y por lo tanto eso implica que su p-valor va a ser menor de 0,05. Y el último ejemplo, si tenemos una odds ratio de 0,7 y un intervalo de confianza de 0,5, 1,05, odds ratio menor que 1, exposición factor protector, el intervalo de confianza contiene el valor 1, lo tenemos aquí, por lo tanto el resultado no es estadísticamente significativo y su p-valor va a ser mayor de 0,05. Esto que hemos visto de los intervalos de confianza es muy importante, ¿vale? Nos tenemos que quedar, por una parte, que de cada 100 intervalos de confianza, 95 van a contener al verdadero valor poblacional y 5 no. Entonces confiemos en que el nuestro sea uno de esos 95. Y por otra parte, la interpretación de si el intervalo de confianza contiene el 1 o no lo contiene. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas más importantes de este tema, de este apartado. Entonces ya a partir de ahora ya vamos a utilizar para ver la asociación entre las variables cualitativas el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher. Siguiendo con el ejemplo de fumar y cáncer de pulmón, si las variables son independientes equivale a decir que la proporción de cáncer en las que fuman es igual a la proporción de cáncer que no fuman, y que las variables son dependientes, que la proporción de cáncer en los que fuman es distinto a la proporción de cáncer de los que no fuman. Cuando el tamaño de la muestra es grande podemos utilizar tanto el chi cuadrado de Pearson como el test exacto de Fisher, y si el tamaño de la muestra es pequeño solo podremos utilizar el test exacto de Fisher. Ya veremos en la parte práctica cuando decidimos que el tamaño de la muestra es grande o pequeño, ya lo veremos. Por último, y no olvidemos la interpretación de la odds ratio. Si es mayor que 1, factor de riesgo. Si es menor que 1, factor protector. Y si es igual a 1, la exposición es indiferente. Nos da igual estar expuestos que no estar expuestos. Respecto al contraste de hipótesis de la odds ratio, decimos que la hipótesis nula es que es igual a 1, que equivale a decir que no hay relación entre las variables, o que la odds ratio es distinta de 1, que equivale a decir que sí hay relación entre las variables. Bueno, y aquí ya hemos terminado la parte teórica, tanto la parte 1 como la parte 2, y queda la parte 3, que ya son las prácticas con el programa RCommander. Muchas gracias y recordad que si tenemos dudas las podemos plasmar sin ningún problema en el foro correspondiente. Muchas gracias.